Queridos amigos de Paz TV, bienvenidos a este nuevo programa del Puente que va a tratar una vida de película. Hace poco hemos hablado del cine católico. Bueno, pues esta vida es una vida de película y además su protagonista es pues un personaje central, ¿no?, en el mundo del cine contemporáneo, el padre Mojica. Y para hablarnos de él, pues una de las personas que quizá mejor le conoce y ha investigado, como ahora nos va a decir, que es Nibardo Córdoba. Muchísimas gracias y bienvenido a nuestro programa. Mucho gusto, es un placer saludarle, mi estimado doctor José Benito, y estar con usted muy agradecido por la invitación aquí a Pax Televisión para conversar sobre, bueno, los temas que nos apasionan, ¿no? Y en este caso el libro que se ha publicado sobre Fray José Mojica. Nibardo, antes de comenzar con el padre Mojica, y aunque te conocen de la mayoría, pero háblanos, ¿no?, de tu propuesta, de tu web, de Río Hablador, ¿no? Y un poquito, pues también de ti. Siempre nos ayuda, ¿no?, a entender y a profundizar, ¿no? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Respecto a mi actividad, quisiera contarles que yo nací en Cayaltí, que fue una antigua hacienda azucarera en el departamento de Lambayeque, muy cerca de Chiclayo. Mis padres, cayaltileños, y mis ancestros también, aunque procedentes especialmente de la región de Cajamarca. Y mi padre fue una persona muy dedicada al estudio. Me inculcó siempre desde niño el amor a la lectura. Él, que era ingeniero químico industrial de profesión y que toda su vida trabajó en la minería como un experto en los minerales, en extraer los metales, la metalurgia, ¿no? Desde la ingeniería química. Mi padre me inculcó siempre ese apego por los libros. Y bueno, los recuerdos más remotos que yo tengo de mi infancia son siempre con libros, leyendo, incluso cómics. Mi padre señala que era importante leer, ¿no? Incluso las historietas, leer revistas. Y por supuesto, obviamente, años después desarrollé ese interés por la cultura, por los libros, ¿no? Eso me marcó mucho. Y de allí que, naturalmente, mi padre, apoyando siempre mi actividad, me motivó y apoyó mis estudios de periodismo. Tuve el honor de estudiar en la Universidad de Piura, en la Facultad de Ciencias de la Información, entre el año 87 y el año 92. Esa etapa de mi vida es muy importante en mi formación y en lo que vengo haciendo ahora, porque me dio las bases fundamentales para conocer las ciencias de la información, comunicación y los modos de hacer comunicación, especialmente el periodismo escrito, que es a lo que me he dedicado, ¿no? Tuve el honor, la oportunidad de hacer mis prácticas muy joven, antes de los 20 años, en el diario La Industria de Trujillo, un diario centenario, donde ya conocí de cerca pues, a estos periodistas antiguos, y justamente me tocó vivir la etapa del tránsito del periodismo hecho con máquinas de escribir, incluso con linotipia, con una imprenta offset base a linotipia, donde se diagramaba en plomo, en caliente, y se diagramaba utilizando herramientas como el picómetro, ¿no?, para los tamaños de letra y el columnaje, y se armaban a mano los periódicos. Yo pude ver eso, y me impactó realmente lo que ellos le llamaban la hechura de los periódicos, ¿no?, de convertir las cuartetas de máquina de escribir a periódico, pasando por un proceso fotomecánico, un proceso manual de hacer el armado en la mesa de luz, etcétera. Y luego, como nosotros en la universidad ya existía también los cursos de diagramación a través de la computadora, pues me interesó mucho también esa parte de la confección de los periódicos. De manera que, a la par que soy periodista y trabajé en el diario La Industria, también pasé por el diario El Comercio, en una beca de prácticas profesionales, y luego pues ya pude estar acá en la revista Caretas, cuando estaba todavía el director fundador Enrique Sileri, y bueno, esas experiencias me han nutrido mucho, ¿no? Cuando usted me pregunta ¿a qué me dedico? Bueno, mi modesto
oficio es periodista, ¿no? Y gracias a mis padres, eso es lo que tengo que resaltar en esta primera pregunta, ¿no? Que estoy por tienes ahí una plataforma bien interesante, ¿no? Que es Río Hablador, que me gustaría que nos la comentes y entramos ya de lleno con el padre Mojica. Gracias por la pregunta. Río Hablador es un proyecto independiente que de manera personal lo comencé a pensar hace 10 años para poder tener un periódico digital de ideas, actualidad y cultura, ¿no? Y dado que ahora a través de la tecnología es más asequible poder fundar un medio a través de la página web y difundirlo en las redes sociales, nos animamos a este proyecto donde yo hago también la edición de la página web y nos concentramos en salir de manera independiente. Pero como le mencionaba, tenemos ahora un medio marcado por la influencia de la tecnología, ¿no? Los medios de comunicación digitales, las redes sociales, el hecho de que todo el mundo está empoderado teniendo un teléfono, todas las personas son a la vez emisores de mensajes, emisores de comunicación, ¿no? Los transeúntes cuelgan videos, por ejemplo, de un atoramiento en el tráfico, las personas cuelgan historias de sus mascotas, ¿no? En TikTok. O sea, todo se ha en esta autopista de la información hay una hiperinformación, ¿no? De manera que eso también es un problema porque ahora hay que encontrar ese camino para lograr la sintonía con algún lector, oyente o televidente a través de estos canales de YouTube que puedan, lo que ahora se llama contenidos, ¿no? Los contenidos de Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, dominan el panorama. Entonces, una de las reflexiones que a mí me preocupaba era cómo poder, en estos espacios de tanta información, en esta autopista de la Internet, cómo podemos llegar con un medio, con una voz que se esfuerza en traer buenas noticias, ¿no? Especialmente sobre los ámbitos de la cultura. De allí que Río Hablador es un diario digital de ideas, actualidad y cultura. Algo que me gustaría destacar es que me inspiré mucho en la vida y el mensaje del beato Manuel Lozano Garrido, conocido como Lolo. Primer periodista beatificado por la Iglesia Católica y que a pesar de las condiciones adversas de su vida, de la enfermedad que lo aquejaba, él fue un periodista, ¿no? Y eso realmente para nosotros los periodistas es un honor saber que uno de nuestros colegas, Lolo, ha llegado a los altares, ¿no? Que la máquina de escribir y las cuartetas humildes de un periodista español han llegado a ser incluso parte de la liturgia de las horas en nuestra iglesia, ¿no? Qué bonito, porque cuando, lo que decía Lolo, ¿no? Cuando el mensaje se hace carne, ¿no? Hay que dar gracias a Dios que clavó el ángel de la verdad en nuestra frente. Y hay que hacer carne de esto porque no se puede ser buen profesional si uno primero no intenta ser al menos buena persona, ¿no? O como decía Escrivá de Balaguer, que al menos se note que al menos hemos leído la vida de Jesucristo, ¿no? Que nuestro comportamiento sea de esa manera, a pesar de nuestras imperfecciones. Y eso me lleva a esta idea, mi estimado doctor, cuando usted dice que, ¿qué hacemos aquí, no? Creo que ser portadores de un mensaje de esperanza, ¿no? Por eso es que en una época yo tuve la oportunidad de ser profesor en el penal, en una cárcel, en la ciudad de Trujillo, en la escuela Virgen de la Puerta, que está bajo la dirección del Ministerio de Educación, pero funciona dentro del penal El Milagro en Trujillo, ¿no? Un penal, como tantos penales del Perú, donde los internos tienen la oportunidad de estudiar o de trabajar en los talleres de carpintería, de peluquería, cocina, sastrería, o estudiar en las escuelas que hay en los penales. Yo tuve la oportunidad de ser bibliotecario y de ser profesor de primaria para adultos en el penal, y me impactó mucho conocer estas historias de estas personas que cometieron un delito, un pecado, un error en la vida, un delito según el Código Penal, y tuvieron que purgar, pero que en ese espacio donde estuvieron privados de su libertad, pudieron entender el valor de la vida. Es decir, que quisiera dar con esto un pequeño mensaje, no quisiera salirme, pero esto es muy importante.
Dios nos da la oportunidad siempre de encontrar una luz en el camino, ¿no? Y de aquí que el recuerdo de estos alumnos internos en un penal, en una cárcel, ¿no? Una cárcel olvidada del Perú, y el esfuerzo de ellos por aprender a leer, por ejemplo, o de poder conocer algo de la historia del Perú, a mí me llenaba de mucha esperanza de que no estaba todo perdido en la vida, ¿no? Y de que a pesar que se dice que las cárceles son las escuelas del delito, yo creo que el Instituto Nacional Penitenciario, a través de sus talleres de laborales o sus colegios dentro de los penales, hace una gran labor. Y por eso creo que el mensaje bíblico de traer la buena nueva también nos obliga a nosotros, los que creemos en el mensaje, a poder dar testimonio de Cristo a través de su palabra. Creo que Río Valor es parte de eso, ¿no? A pesar de que mucha gente me dice, no, pero ¿por qué no publican los problemas de aquí del gobierno, las investigaciones en Palacio de Gobierno, todos los escándalos de corrupción? Y bueno, yo me pongo a pensar y digo, pero hay también otras noticias. Nibardo, yo creo que es fundamental cómo te ha ido preparando el Señor, ¿verdad? En la familia, en la universidad, en tu trabajo, justamente para enfrentar esta tarea, ¿no? Que me gustaría ya centrarlo, ¿no? Que es dar a conocer, ¿verdad?, al padre Mojica, porque dicen que para hablar de un santo tiene que hablarlo otro santo, y para hablar de un santo que es profesional, ¿no?, el medio de comunicación y esto, pues creo que tú empatizas y sintonizas mucho con él. Entonces, cuéntanos un poco quién fue el padre Mojica. José Mojica, quien más adecuadamente debemos decir Fray José Francisco de Guadalupe Mojica, fue un muy conocido actor Hollywood de la época del cine de oro mexicano y a la vez tenor de ópera, discípulo del tenor Enrico Caruso, mexicano, que llegó a tener una gran fama a partir de sus exitosas presentaciones en las óperas, como en el Metropolitan Opera de Chicago, y a través de las películas que filmó en esta época auroral del cine ya hablado, ¿no? Con filmografía que en su momento era muy popular, y además por la bellísima voz de la que estaba dotado el padre José Mojica, llegó a ser un cantante muy famoso, ¿no? Primero de ópera y luego pasó a la música popular en el género, en los géneros de moda, especialmente el bolero, ¿no? Él fue muy amigo, por ejemplo, de Agustín Lara, su amigo personal, quien al conocer la decisión de José Mojica de dejar el mundo del canto y de la ópera y de la actuación en el cine, abandonarlo para convertirse en sacerdote franciscano en el Perú. Esa epopeya de la vida de un hombre famoso, adinerado, popular, que de pronto encuentra la soledad de la interrogante respecto a qué hemos venido a este mundo, ¿no? Y que Fue deja en Cusco, ¿no? Nibardo, ¿dónde se dio esto? Porque creo que fue en nuestra tierra ensantada, aquí, en el Cusco, ¿no? Cuando va a tener... José Mojica deja México y viene al Perú a ingresar a la Orden de los Frailes Menores, conocida popularmente como Orden Franciscana. Él solicita ser admitido como un hermano lego. Él quería entrar como un simple hermano lego al convento. Como San Martín, ¿no? Como San Martín, que quería lego o donado, ¿no? Así. Exactamente, ¿no? Sin ningún recurso, solamente su voluntad, él solicita ser aceptado, ¿no? Y acá es un momento muy importante porque se sabe que las autoridades de la provincia de los 12 apóstoles lo examinan y lo interrogan para preguntarle por qué de pronto un hombre tan famoso, tan millonario, tan popular entre las gentes, decide abandonar y venir aquí
a lo que podríamos decir la profundidad de la vida escondida, ¿no? Siendo sacerdote y luego, efectivamente, el padre Mojica es enviado al seminario de la Recoleta, en el Cusco, que es actualmente una de las casas de formación de sacerdotal. Y allí, permíteme, quiero ubicarme, esto sucede en el año 1942. En ese momento, José Mojica entra más o menos ya frisando, ya llegando a los 40 años de edad, y se encuentra con compañeros del seminario, como por ejemplo Monseñor Federico Richter Fernández Prada, que era un veinteañero, como sus demás compañeros de estudio franciscanos. Tenemos allí a una constelación yo no diría solo de religiosos, sino de intelectuales. Además de Monseñor Richter, que llegó a ser obispo emérito de Ayacucho, ¿no? Y que fue el primero en denunciar las atrocidades del terrorismo. Es decir, don Monseñor Federico Richter, que además ha tenido un papel descollante para el estudio de la historia de la eclesiástica en el Perú. Y al frente de la Comisión del Patrimonio. Ha sido durante muchos años el referente, ¿no?, de la Comisión de Bienes Culturales. Sensibilidad, entiendo, que él tenía por la cultura y por la historia, y por el valor que tiene, pues, la historia eclesiástica y todo el arte que nos ha legado, y toda la documentación, la producción literaria, musical. Y Monseñor Richter, que estudia con José Mojica en este seminario de la Recoleta, en este periodo de los años 42, es una figura de la iglesia peruana. Y vuelvo a decirlo. Nibardo, hablabas de otros compañeros, aparte. Sí. Tenemos también a el poeta, periodista y escritor peruano Luis Valle Goicoechea. En esa generación, Mojica tiene ese privilegio de estar con compañeros de altísimo nivel. Ellos fundan lo que hasta ahora es el Círculo de Estudios Academia Escoto, que es el círculo de los estudiantes, de los seminaristas, y que publicaban una revista trimestral titulada Ensayo. Hemos tenido la oportunidad de hacer la investigación para recoger todos los escritos del padre Mojica publicados en esta modesta revista que se imprimía allá y circulaba a nivel nacional en las casas franciscanas y también en intelectuales. Allí podemos ver el testimonio de José Mojica como seminarista a través de sus poemas, reflexiones, pequeños cuentos y también poesía en prosa, de una belleza impresionante por el manejo del lenguaje. Es decir, Mojica dedica estos años en el estudio del seminario, pero sin perder ese halo de artista, ¿no?, de intelectual, ¿no? Quiero destacar mucho este aporte, ¿no?, porque conocemos a Mojica como cantante, le conocemos incluso ya como franciscano consagrado, cuando daba recitales, cuando incluso va a hacer obras de arte, como ese retablo que está en Arequipa, que llegó desde Avalla, pero tu aporte, que yo te felicito realmente, es justamente esos años, ¿verdad?, en los que está en el Cusco y que estaban perdidos. Ustedes están rescatando y reubicando esto. Este esfuerzo ha sido posible también por la dirección y acompañamiento de Fray Abel Pacheco Sánchez, quien conoció al padre Mojica y nos sugirió, nos motivó a poder investigar entonces lo que hemos llamado nosotros el Proyecto Mojica. Gracias por la valoración. Es verdad, se conoce mucho de la vida de José Mojica. Creo que la Filmoteca Nacional de México o la Universidad Autónoma de México tienen archivadas toda la filmografía, y allí están también las películas en film de José Mojica, y que ahora algunas se pueden ver en YouTube, no todas. Eso ya será, creo que, labor de los investigadores. Pero lo que tú dices, el periodo franciscano como seminarista de José Mojica nos presenta el panorama de un artista, de un intelectual, ¿no?, que en efecto era también dibujante, pintor y compositor de obras de teatro, músico. Él se ha dedicado también a las vocaciones franciscanas, dando los conciertos, acompañado del padre Ernesto Arauco, que era su pianista,
y que también escribe el libro Mojica, Vida, Arte y Espíritu, que es una de las biografías también más completas que hay. Pero nosotros creo, modestamente, el aporte es poder dar a conocer el puño y letra, vamos a decirlo, del padre Mojica, ¿no? A través de esta prosa profunda. Por ejemplo, hay una titulada Arribo al puerto, y donde hace una similitud: he dejado atrás la barca, ¿no?, de los desengaños, y arribo a un puerto nuevo de luces, y se desplaya en una prosa muy poética. O también con estas reflexiones del padre Mojica sobre arte. Tiene un artículo, ahí está en el libro, que les invito a descargar en Google, cliqueando Fray José Mojica, Memorias en el Perú. Allí, por ejemplo, hay un artículo que se llama Cuando el diablo se hace artista. Impresionante por el conocimiento de la literatura universal, y donde Mojica empieza citando a grandes, los llamados poetas malditos, como Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont, estos poetas oscuros, ¿no? Muy decadentes, ¿no? Los poètes maudits, dicen en francés. Pero Mojica dice entonces, ¿pero dónde realmente el diablo se hace artista? Entonces Mojica hace una invitación a decir, a buscar una literatura luminosa, ¿no? Y esto, el libro, hemos recopilado ahí los escritos. Además, también hay reflexiones sobre pintura cusqueña, por ejemplo, de bastante pertinencia. Parece que él era muy amigo del pintor Cosío del Pomar, y allí también ellos se intercambian, o él cita reflexiones sobre el arte religioso virreinal en el Perú, conocía también, y comparándolo con el arte religioso virreinal en México. Otros contenidos del libro son anécdotas. Creo que le comentaba fuera de cámara la anécdota donde Mojica recuerda, cuando era un actor famoso, lo invitan a los países de Arabia Saudita a una proyección de sus películas, acompañado de las máximas autoridades de entonces, los jeques, ¿no? Y del transcurso de la película, a Mojica le decían, bueno, usted tiene hermosos palacios, tantas riquezas, bellas mujeres que lo acompañan allí. Y Mojica le dice, no, pero lo que ustedes están viendo es una película, es una ficción. Y inmediatamente lo expulsan, dice, de la sala, ¿no? Como llamándolo impostor. Es usted un impostor, retírese, ¿no? Entonces esas anécdotas también, el buen sentido del humor del padre Mojica, y otros recuerdos también, por ejemplo, la Navidad en mi convento. Miguel el Imbécil es otra de las anécdotas. Todo esto puede ser descargado gratuitamente a través de Google, repito, poniendo Fray José Mojica, Memorias en el Perú, que hemos editado junto con Fray Abel Pacheco. Ahí lo estamos poniendo para que lo vean todos los televidentes, y te agradecemos realmente porque nos abre una dimensión que es entrañable en el padre Mojica, ¿no? Porque se ve que era muy, muy amoroso, muy simpático, ¿no? Tenía un don de gente, y sobre todo con este personal del mundo académico, o sea, tendió un puente, ¿verdad?, sobre todo este mundo de la cultura, ¿no?, que es uno de los grandes desafíos que tiene la Iglesia de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, creo que esta dimensión y esta faceta es fundamental, el rescatarla y el potenciarla. Este libro no se va a poder imprimir, no se va a publicar, ¿o qué tienes pensado hacer con él? De manera artesanal, a pedido, porque yo también pude hacer la diagramación del libro y tengo los machotes digitales. Y cuando alguna persona me lo pide, nos lo pide, algunos quieren incluso comprarlo, preparo los originales. Hemos preparado creo que 50 libros, ya no tenemos, pero sí me gustaría, le confieso, gracias por tocar, gestionar la publicación de este libro. Creo que lo merece, ¿no? Por el padre Mojica. No, realmente yo no tengo ningún afán de figuración, porque el proyecto también participó padre Abel Pacheco y padre Carlos Montesinos, que en paz descanse, amigo personal de Mojica, y nos ha contado muchas anécdotas sobre él. Y ahora que a propósito, cuando usted dice el aporte, ¿no?, de conocer a Mojica, porque tengo entendido, no es un anuncio oficial, pero que existe un sentimiento favorable en México especialmente, de muchos seguidores de Mojica, de gestionar una posible causa de beatificación, ¿no? No es un anuncio oficial el que estoy haciendo, pero sí he escuchado a personas, incluso que han venido acá a San Francisco de Lima a conocer la tumba de Mojica, que manifiestan
este interés en que se pueda abrir la causa. Y muy bien que lo mencionaría, sería interesantísimo, porque creo que por las virtudes que ha demostrado ampliamente. Ahora que he mencionado la historia, disculpen paréntesis, hemos encontrado ahí fotos de Padre Mojica con Raúl Porras Barrenechea durante un evento hecho más o menos en la década del 50 y tantos, sobre un aniversario de la Tercera Orden Franciscana. 300 años de la Orden Franciscana. Ha habido un congreso acá en Lima, participado por supuesto el historiador Raúl Porras Barrenechea, el Padre Mojica y también Víctor Andrés Belaunde, veo ahí en unas fotografías antiguas, y don Fernando de Trasegniés, el padre. Ellos estudiaron la historia franciscana, también tenían interés, y eran terciarios, o sea, ojo, don Fernando de Trasegniés y don Raúl Porras Barrenechea y don Víctor Andrés García Belaunde eran terciarios franciscanos. Qué interesante. Tengo entendido que Miguel de Cervantes Saavedra, el famoso escritor, autor de Don Quijote de la Mancha, también era terciario franciscano. Y que fue... También lo ¿eh? Rosa de Lima, terciaria franciscana, que llevaba habitualmente también el hábito, aunque era, diríamos, como más oficial dominica, ¿no? Pero también era terciaria. Incluso estuvo a punto de ingresar como clarisa, ¿no? En el monasterio de Santa Clara. Pero para terminar con el padre Mojica, ¿no? Casi has dicho como así de pasadita, cuando vienen a visitar la tumba, ¿no? Yo siempre estoy reivindicando el Perú ensantado, ¿no? Y siempre las reliquias ha tenido como algo, como un imán, ¿no? Fascinante. Y qué interesante el saber, ¿no? Que en el cada vez mejor museo de los franciscanos esté este tesoro, este patrimonio, ¿verdad? Inmaterial, que es porque el Perú, no hay que olvidar que no es solamente un objetivo turístico, sino de peregrinación. La mayoría son turistas religiosos y eso hay que fomentarlo, ¿no? Entonces, lo que nos has dicho así como de pasadita creo que es muy importante. Yo le escuché al padre Gilmer, que él fue el que cerró los ojos, ¿no? Al padre Mojica, ¿no? Entonces creo que es bueno rescatar justamente esto, ¿no? Que ahí, en el centro de Lima, el centro histórico, ahí está nuestro padre Mojica, ¿no? Entonces me gustaría ir culminando ya y que nos des un mensaje final, porque en televisión se nos va el tiempo. Agradecido por la gentileza de brindarme este espacio y llegar a la teleaudiencia de Pax Televisión con un saludo de paz y bien, y este mensaje que siempre escuché de mi padre, ¿no? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La vida es una lucha constante, vamos a tener caídas, vamos a tener abismos de repente, errores, pero justamente tenemos la esperanza puesta en los ojos de nuestro Salvador y Redentor. Y de manera que creo también, ahora que habla de tierra ensantada, en lo dicho por San José María Escrivá de Balaguer, fundador de la Universidad de Piura, donde yo estudié, y autor de un libro muy bello que es Camino. Y San José María Escrivá de Balaguer también nos alienta a buscar la santidad en la vida cotidiana. Todos podemos ser santos. Y los santos no son solo de madera ni de yeso, sino que existen santos en esta tierra y que nosotros, como dice San José María, que al menos se note que estamos leyendo la vida de Jesucristo, ¿no? Eso, ese mensaje, y de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, básicamente. Estupendo. Y un abrazo. Nibardo, por presentarnos de primera mano esta investigación formidable de este santo que podemos llamar de película, ¿no? El padre José Mojica, y al que invitamos, ¿no?, a conocer más de cerca, sobre todo en ese momento, ¿no?, en el que él está comenzando su vida religiosa ahí en el Cusco. Así que ya recuérdanos el diario, el título del libro, y nos despedimos. Soy Nibardo Córdoba, editor del diario digital Río Hablador, que encuentran ustedes en Google, en el link elriohablador.wordpress.com, donde también hemos insertado todas estas investigaciones que están disponibles en Google
poniendo usted José Mojica, Memorias en el Perú, van a tener el libro con todas las ilustraciones, los facsimilares, los textos originales y los textos transcritos. Estupendo. Muchísimas gracias, Nibardo. Bendiciones. Estamos en contacto.